Que la bendición divina acompañe el día y la semana de todos los que nos escuchan. Qué inmensa alegría dar inicio a una nueva exploración profunda. Nuestra misión de hoy es sumergirnos en uno de los textos más fascinantes y la verdad más complejos de la antigüedad. Hablamos del capítulo 11 del Evangelio de Mateo. Así es. Es un gusto estar aquí y la verdad es que este capítulo requiere muchísima atención. Totalmente. Y para llevar a cabo este análisis tenemos sobre la mesa las notas arqueológicas, los contextos históricos y también los comentarios teológicos de dos fuentes eruditas de muchísimo peso. O sea, me refiero a la Biblia de Estudio Holman y la Biblia de Estudio Nueva Almeida actualizada. El nivel de detalle que ofrecen estas dos fuentes transforma por completo la lectura. Y el motivo por el cual este análisis es tan crucial es porque el capítulo 11 no es, digamos, una simple transición narrativa. Las fuentes nos marcan de manera muy clara que estamos cruzando una frontera histórica aquí. O sea, la fase de popularidad masiva y ese asombro inicial de la gente, eso ha quedado atrás. Exactamente, ha quedado en el pasado. El escenario cambia por completo. Quienes nos acompañan en esta exploración van a presenciar un viaje que atraviesa expectativas rotas, dudas muy oscuras desde el fondo de una prisión política, una crítica social sumamente aguda y finalmente este viaje desemboca en una de las invitaciones al descanso mental y espiritual más revolucionarias de la historia. Es un texto que confronta directamente la forma en que entendemos el poder y la debilidad. Pero para que la magnitud de este texto cobre sentido, debemos observar primero la tensión política y religiosa que se estaba gestando. Claro, porque en los capítulos previos Jesús estableció su autoridad a través de milagros extraordinarios y de hecho acaba de enviar a sus 12 discípulos con instrucciones muy específicas, ¿verdad? Así es, los envía para expandir el mensaje. Sin embargo, al iniciar esta nueva gira por las ciudades de Galilea, las instituciones comienzan a reaccionar. Ya no les hace tanta gracia. Para nada. Las fuentes de estudio señalan que el liderazgo religioso oficial de Israel y las autoridades políticas locales ya no ven a Jesús como una simple curiosidad itinerante. Lo empiezan a percibir como una amenaza estructural. Una amenaza que debe ser contenida a toda costa. Bueno, vamos a desglosar esto, porque el texto arranca con una situación que rompe todos los esquemas preconcebidos. Tenemos en escena a Juan el Bautista, que es, la voz profética más imponente de su generación. Sin duda alguna, la más imponente. Sin embargo, Juan ya no está predicando a las multitudes en el río Jordán. Está encerrado en una prisión oscura. Y desde esa celda envía a sus propios seguidores para hacerle a Jesús una pregunta que uno jamás esperaría del hombre que preparó su camino. Una pregunta que sacude todo. Literalmente les dice que pregunten, ¿eres tú el que había de venir o esperaremos a otro? Es una crisis de fe monumental frente a todos sus seguidores. Sí, y si conectamos esto con el panorama general, la crisis de Juan es el resultado de un choque teológico frontal. Nuestras fuentes documentan que Juan no estaba en prisión por un delito menor. No, él había sido arrestado por Herodes Antipas. Exacto, tras denunciar públicamente el matrimonio ilegal del gobernante. Juan era, a los ojos del poder romano y herodiano, un disidente político sumamente peligroso, con la capacidad de incitar a las masas. Y en ese contexto de opresión extrema, las notas de la Biblia Holman explican que Juan tenía una escatología muy definida. Él esperaba al Mesías descrito en las profecías de Isaías 61. Un libertador que traería un bautismo de fuego. Un bautismo de fuego. Alguien que abriría las puertas de las prisiones literales y que ejecutaría un juicio fulminante sobre los opresores impíos. Y esa imagen de un guerrero divino contrasta radicalmente con las noticias que le llegaban a Juan a la celda. Mientras él esperaba que el hacha cortara la raíz del imperio, escuchaba que Jesús estaba caminando por los pueblos campesinos. Tocando leprosos, devolviendo la vista a mendigos. Compartiendo el mensaje con los marginados. Es una forma muy difícil de procesar la fe cuando el cronograma de salvación que uno tiene estructurado en la mente choca contra esta aparente pasividad. Claro, choca contra la agenda divina. Esa es la raíz de la decepción humana frente a lo divino, a fin de cuentas. Y la manera en que Jesús aborda esta duda es fascinante. Muy reveladora.
No emite un simple «sí soy yo» para calmar la ansiedad de Juan. Les ordena a los mensajeros que regresen y le relaten a Juan una lista muy pero muy específica de eventos. Que los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos resucitan y a los pobres se les anuncia el Evangelio. Los comentarios eruditos revelan que Jesús no está improvisando esta lista para nada. Está tejiendo referencias directas a los capítulos 29, 35 y 61 del profeta Isaías. Es decir, Jesús le responde a Juan en el idioma técnico de los profetas. Le está confirmando que la era mesiánica ha irrumpido en el mundo. Pero está subrayando que la identidad del Mesías se manifiesta primero a través de la restauración profunda y la gracia. No a través de la aniquilación militar que toda la sociedad y el mismo Juan esperaban. Es una redefinición completa del concepto de poder divino. Totalmente. Y Jesús cierra ese mensaje con una bienaventuranza que resuena con muchísima fuerza. Dice, «Bienaventurado el que no halle tropiezo en mí». Esa declaración final es crucial. La palabra original para tropiezo implica escandalizarse hasta el punto de abandonar la fe por completo. O sea, tirar la toalla. Exacto. El texto plantea que la verdadera perseverancia consiste en mantenerse firme cuando Dios no actúa según nuestras exigencias lógicas o nuestras urgencias políticas del momento. Es una advertencia fuertísima sobre el peligro de crear un Dios a nuestra propia imagen. Y luego, claro, decepcionarnos cuando el Dios real no cumple con ese guión que nosotros mismos escribimos. Y esa tensión nos lleva a un momento que resulta contraintuitivo. Uno podría suponer que tras semejante muestra de duda pública, Jesús aprovecharía para desacreditar a Juan frente a la multitud. Tal vez para proteger su propio ministerio, ¿no? Decir algo como, miren, este hombre perdió la fe, no le hagan caso. Pero hace exactamente lo contrario. En cuanto los mensajeros se alejan, Jesús se dirige a las masas para elevar la figura de Juan el Bautista a un nivel histórico sin precedentes. Emplea una retórica brillante basada en el entorno del desierto. Pregunta a la multitud qué salieron a ver al desierto. ¿Acaso fueron a ver una caña agitada por el viento? La implicación clara es que Juan jamás fue un hombre de convicciones frágiles. Nunca fue alguien que se doblegara ante las encuestas de popularidad o la presión política de su tiempo. Jamás. Luego pregunta si salieron a ver a un hombre vestido con ropas finas. Esa es una ironía punzante dirigida directamente a Herodes Antipas, quien vivía rodeado de lujo en el palacio mientras mantenía al verdadero profeta encadenado en un calabozo. Jesús valida a Juan identificándolo, según señalan nuestras Biblias de estudio, con el mensajero prometido en el libro de Malaquías. Él es el Elías escatológico que preparó el escenario final. Pero justo en la cúspide de ese elogio llega una paradoja que nos hace detenernos en seco a todos. Jesús afirma categóricamente que, entre los nacidos de mujer, no ha surgido nadie mayor que Juan el Bautista. Hasta ahí todo bien, pero inmediatamente declara que el más pequeño en el reino de los cielos es mayor que él. ¿Cómo se reconcilia esa contradicción? Donde el individuo más significante del nuevo movimiento supera al gigante de los profetas antiguos. Exacto. Suena casi lógico. La resolución de esa paradoja se encuentra en la transición de los pactos bíblicos. Las fuentes subrayan que Jesús no está evaluando el carácter moral o la valentía personal de Juan. Ni su nivel de piedad. Para nada. Está hablando de posiciones en la historia de la redención. Juan es la cima absoluta del Antiguo Testamento. Es el heraldo supremo. Pero Juan murió en la víspera de la redención final. Claro, no llegó a presenciar la cruz, la resurrección, ni el derramamiento del Espíritu Santo. En consecuencia, cualquier persona que entra al reino bajo el nuevo pacto opera con una revelación, una posición espiritual y unos privilegios que Juan solo pudo vislumbrar de lejos. ¡Qué perspectiva tan reveladora! Ahora hay una frase poco después que resulta muy extraña y hasta agresiva para hablar de algo espiritual. Jesús menciona que desde los días de Juan el reino de los cielos sufre violencia y que los violentos lo arrebatan. Suena a que había un conflicto físico real muy alejado de la imagen pacífica que a veces tenemos de la religión del primer siglo. Lo fascinante de esto es el análisis lingüístico que aportan las notas de estudio. El término griego utilizado implica una fuerza hostil y un asalto severo. No se trata de un elogio al fervor espiritual del creyente. Suprimirlo por medios violentos. Herodes acababa de usar la fuerza del Estado para silenciar a Juan.
La élite religiosa de Jerusalén estaba empezando a articular mecanismos legales para destruir a Jesús. El reino avanza, pero se abre paso a través de una hostilidad activa e institucional. Y la apatía de la sociedad en general frente a este avance es lo que Jesús ilustra a continuación. Y usa una analogía cotidiana que casi resulta cómica por lo certera que es. Compara a esa generación con niños caprichosos. Niños sentados en la plaza del mercado gritando a sus compañeros de juego. Tocamos la flauta y no bailaron. Cantamos lamentos y no lloraron. Es la definición gráfica de que ninguna opción los dejaba contentos. Las costumbres culturales de la época le dan un peso tremendo a esta metáfora. En los juegos infantiles de aquel entonces, imitar una boda requería tocar la flauta y danzar alegremente. Mientras que imitar un funeral exigía cantar cantos fúnebres y mostrar aflicción. Jesús expone la hipocresía de una sociedad que exigía que los mensajeros de Dios bailaran al ritmo que ellos dictaban. Y como ni Juan ni Jesús se sometieron a las expectativas populares, la sociedad los rechazó a ambos. Usando excusas diametralmente opuestas, además. Porque el contraste en los estilos de vida de ambos es impresionante. Juan adopta un ascetismo extremo. Vivía en el desierto, vestía pelo de camello, ayunaba rigurosamente y evitaba cualquier tipo de bebida fermentada. ¿Y cuál fue la respuesta del liderazgo religioso? Lo desestimaron por completo, tachándolo de desquiciado y afirmando que tenía un demonio. Y por el otro lado llega Jesús refiriéndose a sí mismo como el Hijo del Hombre, y adopta una postura completamente distinta. Él participa en la vida comunitaria, asiste a banquetes, come y bebe públicamente. Y la reacción de la misma élite religiosa fue acusarlo de ser un glotón, un borracho, y lanzarle el peor insulto social posible para un rabino: ser amigo de recaudadores de impuestos y pecadores. Las notas de estudio revelan que el rechazo no tenía nada que ver con el método o la teología en realidad. El problema de fondo era la obstinación de un pueblo que se negaba al arrepentimiento. Sin importar si el mensaje llegaba envuelto en luto severo o en gracia festiva, la respuesta siempre era no. Exactamente. A pesar de ese rechazo generalizado, Jesús concluye esa observación afirmando que la sabiduría es justificada por sus obras. O por sus hijos, como traducen algunas versiones. Es una manera profunda de decir que la validez del plan divino no depende de la aprobación humana. Los frutos espirituales en las vidas de aquellos que sí creyeron terminaron demostrando que tanto el ministerio austero de Juan como el ministerio cercano de Jesús eran instrumentos perfectos de la sabiduría de Dios. Y esa obstinación nos lleva a un punto de quiebre en el texto. Aquí es donde la advertencia se vuelve verdaderamente solemne. El tono narrativo pasa de la frustración por la apatía social a pronunciar un juicio profético implacable. Aquí es donde la cosa se pone realmente interesante porque Jesús dirige su mirada a las ciudades específicas donde había concentrado la mayor parte de su ministerio en Galilea. Menciona a Corazín, a Betsaida y muy particularmente a Capernaum. No estamos hablando de lugares paganos distantes, sino del epicentro mismo de su obra milagrosa. Las fuentes arqueológicas y geográficas de nuestras Biblias de estudio denominan a esta región el Triángulo Evangélico. Por ejemplo, ubican a Corazín en las ruinas actuales de Hirbet Karase, a escasos kilómetros del mar de Galilea. Estas no eran aldeas periféricas, eran comunidades que presenciaron una concentración de poder divino sin paralelo en toda la historia bíblica. Vieron curaciones masivas, liberación de demonios, enseñanzas directas del Mesías. Sin embargo, la maravilla inicial nunca se tradujo en un arrepentimiento genuino. Se convirtieron en consumidores de milagros, no en discípulos. Consumidores de milagros. ¡Qué frase tan fuerte! Y el contraste que hace Jesús para ilustrar la gravedad de esta actitud es escalofriante. Las notas mencionan que él compara a estas ciudades judías privilegiadas con Tiro y Sidón. Y afirma que esas antiguas potencias paganas se habrían arrepentido con cilicio y ceniza si hubieran visto tales milagros. Uno lee cilicio y ceniza y suena a una imagen sumamente dramática y física en el mundo antiguo. ¿Y lo era? El cilicio y las cenizas representan la antítesis del orgullo. El cilicio era una tela áspera tejida con pelo de cabra negro, sumamente incómoda. Cubrirse con ceniza y sentarse en el polvo era la demostración pública más extrema de humillación y arrepentimiento visceral.
Jesús está diciendo que ciudades gentiles históricamente condenadas por los profetas debido a su explotación comercial y su idolatría desenfrenada habrían mostrado este nivel de humillación física inmediata. Ante el despliegue del poder mesiánico, que estas ciudades judías ignoraron. Pero la advertencia no se detiene ahí. Jesús invoca el nombre de Sodoma, la ciudad que funcionaba como el símbolo definitivo y universal del pecado depravado y la destrucción catastrófica en la mente de cualquier judío de la época. Y les dice a los habitantes de Capernaum que si los milagros se hubieran hecho en Sodoma, la ciudad habría permanecido hasta ese día. Este es el establecimiento de un principio judicial divino fundamental que las fuentes teológicas resaltan. A mayor revelación corresponde una responsabilidad muchísimo mayor. Capernaum funcionaba como el cuartel general del ministerio de Jesús. Se sentían orgullosos, creyéndose elevados hasta el cielo por su prosperidad y su aparente bendición. Pero Jesús advierte que serán arrojados al Hades. La lección teológica es devastadora. La indiferencia cortés, el rechazo educado y el orgullo religioso frente a la verdad encarnada atraen un juicio más severo que las peores aberraciones morales de la antigüedad. Rechazar la luz brillante es más grave que tropezar en la oscuridad. El Padre por haber ocultado los misterios del reino a los sabios e instruidos y por haberlos revelado a los pequeñitos. Esta oración desmantela los sistemas de mérito humano. En el contexto del primer siglo, los sabios e instruidos eran los escribas, los fariseos y los expertos en la ley oral. Poseían un conocimiento enciclopédico de las escrituras. Pero su orgullo intelectual los volvió ciegos a la realidad espiritual que tenían justo frente a sus ojos. Los pequeñitos o niños, por el contrario, no representan ignorancia. Representan a aquellos que reconocen su bancarrota espiritual. Los marginados que se acercan a Dios con absoluta dependencia y humildad, desprovistos de pretensiones. Y es en medio de esa oración donde encontramos el versículo 27, una afirmación que parece detener el tiempo. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce a alguno sino el Hijo, y a aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Es una declaración de soberanía absoluta y total. Los eruditos de nuestras fuentes denominan a este versículo el relámpago joánico. Suena exactamente como el tipo de teología profunda que encontramos en el Evangelio de Juan. Pero aparece aquí en medio de los evangelios sinópticos. Es una de las evidencias trinitarias más fuertes de toda la Biblia. Jesús no se presenta como un profeta que recibió un mensaje prestado. Él afirma poseer una autoconciencia divina. Declara una relación de conocimiento mutuo, exclusivo y eterno con Dios Padre. Solo Dios puede conocer a Dios de manera exhaustiva. Por lo tanto, la única forma en que un ser humano puede conocer al Padre es si el Hijo decide soberanamente revelarlo. Y es desde esa posición de autoridad cósmica e inigualable que Jesús lanza la invitación que ha consolado a incontables generaciones. Una invitación universal. Vengan a mí todos los que están cansados y sobrecargados, y yo los aliviaré. Para entender el impacto emocional de estas palabras, hay que imaginar el agotamiento profundo de quienes lo escuchaban en ese momento. El contexto histórico de la Mishnah y las tradiciones rabínicas nos muestra un panorama desolador. El pueblo llano estaba siendo aplastado bajo el peso del legalismo farisaico. Las autoridades religiosas habían fragmentado la ley de Moisés en miles de regulaciones minuciosas sobre lo que se podía y no se podía hacer, especialmente en el día de reposo. Era un sistema diseñado para ganar la justicia divina a través del esfuerzo humano perfecto, lo cual sabemos que es imposible. En lugar de pastores que cuidaran del rebaño, los líderes se habían convertido en capataces. Capataces que imponían una carga psicológica y espiritual insostenible. A esto se le conocía comúnmente como el yugo de la ley. Entonces la gran pregunta surge: ¿qué significa todo esto del yugo de Jesús? Porque él continúa diciendo: tomen sobre ustedes mi yugo y aprendan de mí. Cambiar un yugo por otro pareciera seguir siendo un trabajo extenuante. La imagen de un yugo sigue evocando control, sigue evocando trabajo pesado. Y aquí radica la belleza de la metáfora agrícola del Medio Oriente. Un yugo era una estructura pesada de madera, diseñada para unir a dos bueyes de modo que pudieran arar un campo juntos. Al invitar a las personas a tomar su yugo, Jesús no está ofreciendo una vida sin disciplina o sin discipulado. La sumisión es real. Es real. Pero las fuentes aclaran que Jesús promete que su yugo es suave.
En el griego original, la palabra significa bueno, amable o que se ajusta a la medida para no lastimar el cuello del animal. Es decir, la diferencia no radica en la ausencia de un yugo, sino en quién está compartiendo el peso de esa madera. Precisamente. Y la razón por la cual la carga es ligera se encuentra en el carácter del maestro. Jesús se describe a sí mismo como manso y humilde de corazón. Los escribas exigían perfección, bajo amenaza de castigo, pero Jesús ofrece perfección a través de su propia obra y extiende gracia. Cuando alguien entra en el yugo con Cristo, descubre que Él es quien realmente está tirando de la inmensa carga del pecado y la justicia. El seguidor ya no trabaja para obtener su salvación, sino que camina desde una salvación ya asegurada. Eso es lo que produce un descanso genuino, un reposo verdadero para las almas agotadas por la religión basada en el rendimiento. Ha sido una travesía extraordinaria a través de las notas y el contexto de este texto antiguo. Comenzamos presenciando la profunda crisis de un profeta leal confinado en una mazmorra política, luchando por reconciliar la soberanía de Dios con su propio sufrimiento. Analizamos el absurdo de una generación apática que rechazó tanto el rigor como la fiesta. Y escuchamos el eco de un juicio aterrador sobre ciudades que se enorgullecieron de sus privilegios religiosos mientras ignoraban la verdad. Y todo culminó en el contraste más sublime: la deidad absoluta ofreciendo el descanso más íntimo y tierno que el alma humana puede experimentar. Y esto plantea una pregunta importante para nuestra propia época. Tomando como base lo que discutimos sobre quiénes logran percibir esta verdad, los textos dejaron muy claro que la revelación más asombrosa de la historia fue ocultada intencionalmente a la élite intelectual y religiosa de su tiempo, Para ser entregada a individuos sencillos y sin pretensiones. Y hoy en día, la verdad, habitamos en una sociedad absolutamente obsesionada con la acumulación de datos, la hiperespecialización, los títulos y lo que denominamos sofisticación intelectual. Cabe preguntarnos seriamente si nuestra propia arrogancia moderna, esa confianza ciega en nuestra capacidad analítica, nos está aislando. Si nos está cegando ante el tipo de verdad y descanso profundo que únicamente puede ser recibido cuando uno se acerca con la vulnerabilidad y la humildad de un niño. Es un desafío inmenso para la mente moderna y una invitación a reevaluar dónde depositamos nuestra confianza en realidad. Hay muchísimo material en esta exploración para procesar y reflexionar durante los próximos días para toda la audiencia. Agradecemos profundamente que nos hayan acompañado en este análisis minucioso de las fuentes bíblicas. Y con esto nos despedimos recordándoles que Dios bendice a todos los oyentes. Hasta la próxima exploración profunda.